Saludos, bienvenidos a un nuevo video acerca del tema Fast API que hemos venido desarrollando en nuestra cátedra de Acreditable 3. Y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio, o vamos a desarrollar un ejercicio que vamos a desarrollar un ejercicio que va a ejecutar el CRUD completo, es decir, vamos a interactuar con una base de datos MySQL de la cual vamos a obtener información para mostrar que serían nuestras rutas GET de la Fast API, y vamos a utilizar también una base de datos MySQL para almacenar información, modificar y eliminar información. Es decir, vamos a realizar un CRUD completo, pero en vez de hacerlo en una lista de diccionarios como hemos venido trabajando hasta ahora, vamos a hacerlo directamente en una tabla de MySQL, una base de datos MySQL. Y para eso pues he sintetizado más o menos una serie de pasos secuenciales que podemos ir siguiendo para crear nuestra aplicación. Bien, el ejercicio originalmente está desarrollado por un joven dominicano llamado Moisés Núñez del Rosario. Y la dirección del video en YouTube original es este que está acá, por si acaso pues lo desean observar. Él no utiliza MySQL, utiliza SQLite, y yo lo adapté, hice unos cambios en la programación y adapté el ejercicio para MySQL. Bien, entonces no hay muchos ejercicios en español, y es importante pues que podamos desarrollar nosotros un ejercicio como este. Y vamos entonces a comenzar con nuestros pasos. El primer paso sería crear la carpeta, montar el entorno y descargar Fast API y Ubiquiti. Esos son los pasos que usualmente hemos venido haciendo. Entonces voy a abrir una nueva ventana de Visual Studio Code. Voy a abrir la carpeta que usualmente estoy trabajando, que sería curso Python, y aquí voy a crear una carpeta llamada CRUD Fast API, pero la voy a crear, fíjense que aquí está la carpeta original que yo trabajé. Voy a crear ahora esta carpeta llamada CRUD Fast API. Bien, entonces ahora voy a abrir esa carpeta directamente. Voy a seleccionarla y ahora voy a trabajar en CRUD Fast API. ¿Ok? Bien, entonces voy ahora ¿cuál es el próximo paso? Voy a montar el entorno virtual, descargar Fast API y Ubiquiti. Entonces creamos una consola y vamos a montar el entorno virtual. Python -m bemb. ¿Ok? Esperamos unos minutos o unos segundos, mejor dicho, dependiendo de la velocidad de tu procesador, y ya está creado el entorno virtual. Ya se creó la carpeta y esta nos incluye dentro de la carpeta. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a montar el entorno, hacia activarlo. Entonces tenemos que ubicar un archivo que está de aquí y ejecutarlo. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer la ruta otra vez. Eso yo les aconsejaría que hicieran una ruta en la raíz del disco para que sea todo más corto. Pero o crear un punto .bat con una sola letra que ejecute toda esta ruta. Entonces aquí sería bemb scripts activate
Listo, ahí está activado. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a copiar esta línea de comandos, mejor dicho, vamos a copiarla con control C. Entonces voy a crear aquí un archivo llamado, no, acá no, tiene que ser aquí a este nivel. Creo un archivo llamado a.bat, dentro del cual voy a pegar el contenido de esa ruta, de todo ese script para ejecutar el .bat. Lo voy a guardar. Y ahora si yo estoy aquí dentro de la carpeta, yo puedo escribir A, presionar Enter y ahí voy a tener ejecutando mi entorno virtual. Simplemente con pulsar la A y darle Enter. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que descargar FastAPI y Ubicon. Pero en vez de descargar FastAPI, vamos a descargar FastAPI-offline. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que este permite trabajar sin conexión a internet. Esperamos unos segundos. Y la ventaja que tiene es que FastAPI offline también descarga el FastAPI por aparte. Bien. Ahí me está dando una notificación de que tengo que actualizar el PIB, pero eso todavía lo podemos dejar quieto. Vamos ahora a instalar el Ubicon. ¿Ok? Listo. Ajá. Ahora me dice crear el main.py en la instancia de FastAPI. Ok. Entonces vamos a crear acá un archivo que se va a llamar main.py. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir? From FastAPI fíjense que aquí me está colocando esto. Así, quiere decir que no está reconociendo los archivos que acabo de importar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo que cambiar aquí mi intérprete. Le voy a dar clic acá. Y aquí me está recomendando que haga el BEM este aquí. Sí, esperamos un momento. Ajá, aquí está agarrando este. Y fíjense que así. FastAPI piso offline. Y entonces vamos a importar FastAPI offline. Perfecto. Entonces ya tenemos esto importado y vamos a decir que app va a ser igual a una instancia de FastAPI offline. Y ahora vamos a hacer una ruta raíz y vamos a definir una función que vamos a llamar index sin parámetros y vamos a decirle return un diccionario que va a decir un mensaje y va a imprimir el mensaje que va a decir bienvenido a, o vamos a cambiar el mensaje y vamos a decir CRUD con FastAPI y MySQL. Bien, guardamos, ya está listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí dice ejecutar el servidor Ubicon y probar la ruta base en localhost 2.8000. Perfecto. Entonces vamos acá y aquí vamos a decir entonces Ubicon
main app menos reload. Ahí está corriendo el servidor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Abrir un navegador. Entonces aquí vamos a decir localhost 2.8000 y aquí está, ¿verdad? Nuestro mensaje. Si a esto llamamos, en vez de decimos docs, entonces vamos a tener, aquí tenemos, ¿verdad? Index sin parámetros, try it out, execute y aquí está el mensaje. Perfecto, eso está montado. Perfecto. Está montado. Ajá. ¿Qué necesitamos ahora? Esto sigue ahí corriendo. Vamos a seguir, dice, arrancar el servidor MySQL y crear la base de datos. Muy bien. Entonces, para eso me voy a valer de WAMP Server. Voy a minimizar esto. Voy a valerme de este señor. ¿Por qué no de este señor? Porque este señor me ha dado muchos problemas. Se me ha corrompido mucho el MySQL del SAM de 64 bits. Entonces tomé la decisión de utilizar este señor y hasta el momento vamos muy bien. Es un poco más pesado, sí, pero es confiable. A mí lo que me interesa es que no se me vaya a crashear la aplicación. Entonces vamos a arrancar los servicios. Hay que descargar el One Server, pesa alrededor de 600 megabytes, pero vale la pena. Y lo mejor de todo es que puedo switcharme entre distintas versiones de MySQL, de PHP, inclusive si necesito trabajar en algún proyecto web con PHP lo puedo hacer perfectamente y maneja cualquier cantidad de versiones, la 5, la 7, la 8 en general. Entonces si vemos aquí, vamos a darle clic izquierdo, aquí tenemos el MySQL que está corriendo, ¿sí? El 8.0.31. Bien, y ese señor está corriendo por el puerto 3306. Lo cual es perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo pudiera entrar aquí y decir crear una instancia de localhost normalito. Bien, y aquí está el One Server y me puedo ir aquí directo a phpMyAdmin. ¿Sí? Usuario, el root, y le digo iniciar sesión. Y aquí está. ¿Sí? Mi base de datos se va a llamar agenda. Dice que yo he estado haciendo unas pruebas acá con 2 tablets. Bien, entonces lo que voy a hacer es borrar una para crearla. Porque ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a eliminarla y ya está. Listo. La idea es que creemos la tabla desde nuestro entorno Fast API. Es decir, la Fast API se va a conectar con nuestra base de datos y va a crear la tabla a partir de los modelos que tienen las librerías de Python incorporadas. Es decir, el SQL Alchemy y otras por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a utilizar phpMyAdmin. Yo voy a utilizar un manejador de base de datos, un cliente que se llama HeidiSQL, que me gusta más. Y es mucho más cómodo. La sesión localhost, el puerto va a ser 3306. Y voy a guardarla y le voy a decir abrir. Y aquí tenemos la misma base de datos llamada agenda. Bien, entonces la idea es crear la tabla dentro de esta base de datos agenda. Bien, ok. Ajá. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice instalar el conector de Python para MySQL.
este ejemplo será PyMySQL, porque también puedo utilizar el MySQL Connector, pero en este caso vamos a utilizar el PyMySQL, que es más rápido de instalar. ¿Dónde lo vamos a descargar? En nuestra máquina virtual, o en nuestro entorno virtual, perdón, pero entonces voy a reventar el servidor de Ubiquon. Control C y sigo estando aquí, dentro de mi entorno virtual. Entonces voy a decir pip install y digo PyMySQL. Bien, listo, ya lo descargo. Piense que no pesa casi nada, 44 kilobytes. Ajá. ¿Qué más necesito instalar? Instalar el SQL Alchemy y el Cryptography. Ok, vamos a instalar el SQL Alchemy. Otro pip install SQL Alchemy, pero se pronunciaría Alchemy. Esta es un poquito más pesada. ¿Sí? Y más adelante, cuando descarguemos otro modelo, me di cuenta que va a hacer falta otra librería que se llama Cryptography. Entonces vamos a instalar esta también. Entonces vamos a decir pip install y entonces le decimos Cryptography. Creo que es así que se escribe. Ok, perfecto. Ya con eso tenemos para poder hacer la conexión con la base de datos, pero aún necesitamos hacer otra cosita. Y quiero mostrarle lo siguiente. Si yo escribo pip freeze, en la consola me van a aparecer todas las dependencias que se han instalado en el entorno virtual para poder trabajar con esta API. Entonces, hay unas que vienen por defecto una vez que nosotros montamos el entorno virtual y cargamos el Fast API. Fíjense cómo se carga Fast API y Fast API offline. Entonces, aquí está Pydantic, que también se carga sola. PyMySQL, que lo descargamos. El Alchemy, que lo bajamos. El Ubiquon, que también lo bajamos. El Cryptography está aquí. Y el Starlet también se descarga solo. Pero entonces, si nosotros fuésemos a montar este servidor en un entorno de producción real, necesitaríamos instalar todas estas dependencias en el servidor o activarlas en dado caso que estén disponibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese freeze lo vamos a redireccionar a un archivo que se va a llamar requirements.txt, de manera que siempre lo vamos a tener presente, y una vez que actualicemos nuestras instalaciones, es decir, cada vez que hagamos un pip install nuevo, tenemos que actualizar nuestro archivo de requerimientos con ese comando pip freeze. Observen cómo se crea un archivo de texto acá. Y aquí está el mismo resultado que estaría en la consola. Entonces, de esa manera vamos guardando en nuestra misma aplicación todos los requerimientos que necesitamos para poder ejecutarlo. Fíjense cómo aquí los iconitos se van adaptando dependiendo de lo que uno necesite. ¿Por qué? Porque hay una extensión Visual Studio que se llama, ya les voy a decir, Visual Code Icons, esta de aquí. Y esa es la que me permite a mí colocar los iconitos así de diferentes tipos, para ser, digamos, un poquito más amigable mi distribución de archivos, ¿no? Obviamente. Vamos a darle aquí y fíjense cómo a medida que voy creando iconos o carpetas y archivos se van cambiando los iconos para mayor visibilidad. Bien. Ahora, ¿qué es Siki? Ahora dice crear una carpeta config y dentro de ella un archivo config.py para ubicar la conexión MySQL. Bien. Entonces voy a crear una carpeta que se va a llamar config.tic.
config. Fíjense cómo él de una vez le cambió el icono y le puso unos engranajes. La carpeta con engranajes. Y aquí adentro voy a crear un archivo que se va a llamar config.py. Ahora, ¿qué va a tener ese archivo dentro? Aquí va a establecerse la conexión con la base de datos y se van a establecer también algunas cositas más que ya vamos a estar explicando. Entonces, from SQL Alchemy import create engine. Este señor es el que nos va a permitir a nosotros crear nuestro motor de conexión para la base de datos. Bien, y entonces para eso vamos a crear una cadena de conexión que le vamos a mandar a una variable que va a ser de tipo createEngine, o sea, una variable de tipo motor de conexión. Y como es un poquito complicada, yo la voy a buscar del ejemplo que hice al principio. Entonces voy a copiarme esto, inclusive con esto de acá, copiar, pegamos. Entonces creo mi variable connection string, que va a ser igual a, fíjense lo que implica crear una cadena de conexión. Aquí el primer parámetro sería el tipo de conexión, que sería la conexión MySQL, que va a ir concatenada con el conector. ¿Cuál fue el conector que yo descargué? El Py. Por aquí está, ¿verdad? Mire, Py MySQL. Ajá. Después después de los dos puntos, viene nombre de usuario de la base de datos. Y yo creo un usuario llamado FastAPI. Y el tercer parámetro es una contraseña para ese usuario. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es eso de que creé un usuario para esa base de datos? Bueno, yo me fui para acá. Yo me metí aquí. Y dije que agregué un usuario. Y ese usuario se va a llamar FastAPI. Desde el host, aquí yo puedo escoger varios valores. Puedo hacer acceso solo de la ubicación del servidor, de la red local, de alguna de las IPs, o aquí sería el localhost solito, pero aquí me sirve de cualquier lugar. Entonces él le coloca un porcentaje aquí. La contraseña que le coloqué fue esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después dice, luego del arroba, servidor de la base de datos, bueno, localhost. ¿Por qué? Porque este servidor de nosotros se llama localhost. ¿Sí? Ahora, ¿qué privilegios le di yo? Yo puedo haber marcado esta casilla, pero esos privilegios son para todo el MySQL. Y no me interesa, a mí me interesa básicamente que mi FastAPI mi usuario tenga acceso solamente a la base de datos que yo estoy creando. Y le di privilegios globales, pero dentro de la base de datos agenda. ¿Sí? Entonces agregué un objeto, escogí agenda y aquí marqué todos los privilegios. ¿Sí? Y le di guardar. Y ya tengo mi usuario creado. Entonces ya no voy a utilizar el root para conectarme, sino que voy a utilizar el usuario FastAPI que acabo de crear. ¿Sí? Localhost y el puerto por donde voy a salir. Y el nombre de la base de datos, que en este caso sería agenda, que es la base de datos que yo creé aquí. ¿Sí? Lo puedo haber creado por aquí. Aquí sería aquí botón derecho, crear nuevo base de datos, y ahí creo una nueva base de datos y le pongo el nombre. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tengo mi usuario y mi base de datos. La tabla todavía no existe, la que voy a crear. Esta es de las pruebas que yo estaba haciendo. Entonces, esto me sirve a mí como cadena de conexión, pero ahora tengo que crear una variable que me va a hacer esa conexión. O sea, va a ejecutar la conexión a través de un motor. Entonces esa variable se va a llamar engine. Y esa variable, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí.
Vamos a darle al Z para bajarla. Entonces, engine es una variable de tipo createEngine. Recuerden que estas cosas que se importan realmente son clases. Y esas clases se convierten en objetos. Entonces, engine es un objeto de tipo createEngine, que es una clase de SQL Alchemy. ¿Y qué parámetros le voy a pasar? La cadena de conexión, que sería esto. Y un parámetro aquí que dice echo, que dice igual true. No es necesario, pero esto es para que las sentencias SQL salgan en el terminal cuando yo ejecute mi servidor Ubiquitous. Ok, pero puedo pasar de eso en realidad. No lo necesitaría. Ahora, eso me va a crear a mí mi conexión, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo necesito crear una tabla. ¿Sí? En este caso necesito crear la tabla desde mi Fast API. Yo pudiera prescindir de eso y crearla directamente por mi manipulador. Pero pues nos deberíamos de aprender algo diferente, ¿no? Entonces, yo aquí necesito crear una sesión de creación. Por eso esta se llama Session Maker. Y es una librería de SQL Alchemy que se llama ORM, que permite conectar, digamos, crear un modelo en mi Fast API que va a, de alguna forma, a mapear, ¿sí? Lo que necesito en la base de datos. Entonces, voy a crear aquí, voy a importar y voy a decir from sqlalchemy.orm y voy a importar una session maker, que es la que va a establecer la sesión de conexión. Bien, entonces una cosa es el motor y otra cosa es la sesión de conexión. Entonces esto me lo voy a llevar para acá. La variable se llama local session y es de tipo session maker, o sea, de la clase session maker que depende del ORM de SQL Alchemy. ¿Okay? Entonces el modelo ORM me permite a mí trabajar con tablas desde mi aplicación Fast API sin tener que pasar los comandos, digamos, manualmente, como hemos estado acostumbrados a hacerlo cada vez que manejamos base de datos. De esta forma lo vamos a manejar a través de objetos creados por clases que dependen de librerías Python. Ahora, ¿qué parámetros se llevan aquí? Aproximadamente sería el autocommit false, significa que no va a grabar automáticamente en físico, sino hasta que yo le diga la orden de hacer el commit. Commit es la escritura física después de hacer un insert o después de hacer un update. ¿Okay? El autoflush es para que limpie lo que está en memoria caché, por decirlo de alguna forma, el buffer de manejo de datos de intercambio entre la aplicación y el MySQL. Y bind igual engine lo que está estableciendo es un enlace entre el motor de conexión con la sesión local de creación. Es decir, yo voy a hacer la creación de la tabla a través de este bind, o sea, de este vínculo con el motor de conexión. Ajá. Muy bien. ¿Y ahora qué más necesito? Ahora necesito heredar de la clase base para poder completar ese mapeo. Es decir, para poder utilizar, terminar de utilizar clases de Python para manejar la base de datos. Entonces, esa base depende de una clase que se llama Declarative Base. Entonces, voy a importar y voy a decir aquí from sqlalchemy.x. Declarative import, entonces aquí digo declarative base.
¿sí? Y entonces aquí voy a crear una variable llamada base que va a ser de tipo declarative base. Ok, entonces con esa yo termino de crear, de mapear. Perfecto. Bien. Ajá. Con estos valores de config ya yo tengo asegurado mi conexión, tengo asegurado mi creación y tengo asegurado mi mapeo. Ok, a través del modelo de datos que me va a proporcionar la clase declarative base, y yo creé un objeto base de tipo declarative base. Bien, ok, eso por un lado. Ya terminamos aquí. Ahora vamos a seguir con los pasos. ¿Qué dice? Dice, crea una carpeta models y dentro de ella models.py para ubicar el modelo de la tabla base de datos. Bien, entonces voy a crear una carpeta models. Voy a seleccionar aquí para crear la carpeta. Se va a llamar models. Fíjense cómo cambia el icono también. Entonces dentro de models voy a crear un archivo que se va a llamar models.py. Y aquí adentro, ¿qué voy a colocar? Vamos a verificar aquí la aplicación. Y vamos a ver qué hay que colocar en models.py. Fíjense, hay que importar. Lo primero que hay que importar es del archivo config, importar la clase, el objeto base que acabamos de crear para poder mapear el asunto. Entonces, from carpeta config archivo config, importamos el objeto base que acabamos de crear. Bien, entonces ahora tenemos que crear una clase agenda, vamos a llamarla así para que se llame como la tabla, y va a ser de tipo base. Ok, entonces decimos class, el nombre puede ser cualquiera de agenda, pero tenemos que decir que ella hereda de la objeto base o de la clase base en este caso. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra tabla? Se va a llamar contactos. ¿Cómo se llama aquí? Contacts, la nuestra se va a llamar contactos, ¿ok? Porque la otra la borramos. Bien, ahora hay una serie de parámetros aquí. Hay que decirle de qué tipo son las columnas de nuestra tabla. Y fíjense como aquí está utilizando una clase columna y está utilizando unos tipos de datos. Entonces, eso tenemos que importarlo de SQL Alchemy. Entonces, vamos a colocar aquí from SQL Alchemy import column, que sería nuestro primer objeto, que es para crear los campos. Tenemos el entero, tenemos el string, ¿sí? Y aquí habría otros, ¿no? Por ejemplo, está el decimal, está el double, está el datetimes y todos los tipos de datos que necesitaríamos en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Ok, ahora ¿qué necesitamos? Vamos a crear, en nuestro modelo, vamos a crear 3 campos. Que sería, por ejemplo, código, nombre, teléfono y correo. Estos serían nuestros 4 campos. Entonces venimos aquí y entonces decimos código va a ser igual a un objeto de tipo column
¿Y qué viene aquí? Todo esto. Entero. Entonces decimos que es de tipo entero, porque nuestro código va a ser entero. Otro parámetro que va a decir que es primary key, y eso es true, quiere decir que es una clave primaria. Y vamos a decir que también es un index, y que eso es true. Eso nos va a garantizar que este campo sea autoincremental. Bien. Nombre. Nombre. ¿De qué tipo es esa columna? Nombre usualmente viene siendo una cadena, ¿verdad? Es string. ¿Qué tamaño vamos a ponerle? Vamos a ponerle 70. ¿Ok? Y aquí un valor que es nullable, quiere decir que si se puede dejar en nulo, en blanco, y lo voy a decir que es false. Porque no me interesa eso. Ajá, ¿qué viene ahora? Teléfono. Teléfono. Eso va a ser igual a un objeto de tipo column. También yo le pudiera colocar entero, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo varchar también. O sea, string. Por si acaso le colocan el guión o alguna otra cosa. Vamos a ponerle 20. Vamos a decir que tampoco admitiría un valor nulo. Y el otro sería el correo. Y entonces también es un objeto columna de tipo string. Vamos a colocarle 100 al correo. Vamos a decir que también es nullable. Y vamos a decir que es false. ¿Ok? Bien, ya tenemos nuestra clase agenda creada. Vamos a ver si me falta algo. No, perfecto. Está igualito. Ok, entonces ya con esto, este sería el modelo que yo necesito en mi tabla para crear la tabla. Ok, no tiene nada que ver con el modelo base model que utilizo para validar mis get y post y put de mi API. Ok, esto es para manejar la tabla. Bien, ahora qué más necesito hacer. Ya creé mi modelo de datos de la tabla y voy a seguir aquí. Entonces me dice importar config en el main para utilizar el engine. Ok, entonces voy a ir a mi main y voy a decir from config.config import engine. Voy a importar mi motor. Ajá. Dice importar el modelo en el main y ejecutar la creación de la tabla. Ok, entonces vamos a decir aquí que también voy a importar from models.model import agenda. ¿Sí? Muy bien. Ajá, ahora que necesito, vamos a revisar aquí por si acaso. Aunque aquí pudiera importar from models import models. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque ahí ya me traería la clase. Ahora tengo que hacer algo que cuando yo ejecute la API, me cree la tabla automáticamente. Entonces, ¿qué línea voy a hacer? Utilizar esta línea que está aquí. Ok, la puedo hacer inclusive antes. Entonces dice models, ¿sí? Punto base
.metadata.createAll va en igual engine. Ok, entonces él va a tomar de esta clase que era de base, ¿sí? La metadata va a decir que cree todo en función de este modelo. ¿Y a través de qué va a crear la tabla? A través del motor engine que estoy importándome desde aquí. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar la aplicación para ver qué sucede. Debería crear la tabla. Y la tabla se va a llamar ¿cómo? La tabla se va a llamar contactos. A través del motor engine, a través de la conexión string que tenemos acá, y a través de una sesión local. Ok, entonces vamos a ejecutar la aplicación. Si no da error, fíjate, perfecto. Mira todo lo que hizo. Aquí está. Observa. Sale database. Ajá, aquí está el row. Describe, ajá. Mira, create tabla de contactos. Código integer. No null auto increment. Fíjense. Nombre varchar 70 no null. Teléfono varchar 20 no null. Correo primary key código. ¿Sí? Miren. Ahí está. Ahora vamos a ver si es verdad que la creo. Vamos a darle aquí un refrescar. Y ahí está la tabla de contactos. Perfecto. Aquí está. Vamos a cambiar, antes de seguir el motor, vamos a colocar InnoDB, que es preferible para nuestras operaciones de base de datos transaccionales. ¿Okay? Vamos a decirle guardar y listo. Ya tenemos nuestra tabla creada en nuestra base de datos a través del usuario que creamos aquí en FastAPI. Bien, entonces ya tenemos un buen trecho ya avanzado. Bien, en el próximo video entonces vamos a continuar, ¿sí?, con el paso 2 en adelante, que es crear la carpeta esquemas, y dentro de ella vamos a colocar los modelos de datos de entrada y salida de la agencia para nuestro get, nuestro post y nuestro put. Vamos a crear los modelos que hemos manejado hasta el momento con la clase base model. ¿Okay? Y después vamos a crear la carpeta rutas, dentro de la cual vamos en vez de colocar las rutas que normalmente hemos colocado dentro del main, la vamos a colocar dentro de un archivo aparte que después vamos a importar dentro de nuestro archivo main. ¿Okay? Hasta entonces.